Bueno, hoy lo que nos toca ver es lo que es la parte de archivos, ¿sí? Que en la mañana estuvimos mirando algo y ahora bueno, vamos a avanzar un poquito más. Dentro de Jenny, ¿sí? Si vamos a chusmear este archivo, tenemos tres librerías: el iostream, fstream y string.h, ¿sí? La iostream es la que están usando todos, que es para el std, por ejemplo para code y para sync, o sea, para poder mandar por pantalla y para poder recibir por pantalla, ¿sí? Después tienen string.h, que lo que hace es manejar cadenas. ¿Se acuerdan que era una cadena? ¿Qué? Un conjunto de caracteres. Muy bien. Entonces, ¿y esto para qué servía? Using namespace de... Está bien, perfecto. O sea, sería como un reemplazo automáticamente lo que sería los mensajes. Como por ejemplo, a ver si encontramos uno por acá. Este, ¿sí? Bien, entonces, cuando arranca la función, o sea, main, el principal, ¿no? Que arranca el programa, tenemos acá que definimos char cadena que tiene 250. ¿Qué 250? Se referencia a que hay 250 caracteres, ¿sí? O sea que cadena adentro puede almacenar hasta 250 caracteres, ¿sí? ¿De acuerdo? En realidad esta es la notación de arreglo. En realidad es un arreglo de cadenas. ¿Y qué es un arreglo? A ver si podemos minimizar más o menos. Bueno, te reviso si tengo el proxy. ¿Sí? Bueno, mientras carga, sí, no. Entonces, un arreglo es como si tuviera varias celdas, o sea, como si tuviera algo así, ¿sí? Y que cada una de las celdas, cada cuadrito puede guardar solamente un carácter. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo hago cadena de la posición 1, me voy a la posición número 1 de ese arreglo, de esa cadena, y obtengo ese elemento. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, para que se entienda. Supónganse que, a ver si... Supónganse en esto, que tienen un arreglo que se llama char, vamos a ponerle letras, y que tiene tamaño 10, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con eso? Si yo, por ejemplo, llamo a letra de la posición 0, accedo a la primera posición, a la posición 0, ¿no? Este tiene 10 posiciones, o sea que va de letra 0 a letra 1 y así sucesivamente, ¿no? A ver si me autocompleta. ¿Sí? Más o menos esa es la idea, hasta 9. Entonces, si por ejemplo yo en un momento hago letra, le mando la palabra hola, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos caracteres le estoy mandando? 4, ¿sí? La H, la O, la L y la A, ¿sí? Si fuera un espacio, ojo, que si tengan en cuenta que si yo hago esto, es un espacio. Y el espacio también es un carácter. El enter también es un carácter y es el barra N, ¿sí? Entonces, si yo mando esto, acá en letra 0, ¿qué va a estar guardado? La H, acá va a estar la O, acá está la L y acá está la A. ¿Sí? Eso es un arreglo. Un arreglo que tiene una estructura homogénea, se llama porque es todas iguales. Todas estas variables guardan caracteres. Y es como que uno las asocia, o sea, las junta todas poniendo char letras. Por ejemplo, yo también puedo poner algo así, como diciendo intem 10 o 5 o 2. ¿Qué significa eso? Que esto es un arreglo de enteros que tiene dos posiciones, o sea que está tem la posición 0 y tem la posición 1. Ojo con esto, porque digo 2 quiere decir que reservo dos posiciones de memoria, pero en realidad son estas dos. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve esto? Yo podría hacer tem en la posición 0, mandarle a un número 12 y tem en la posición 1
guardar el número 15. ¿Sí? Cuando me piden guardar listas, manejar lista de valores, clasificar, ordenar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, utilizo arreglos. Esto es un arreglo de enteros. Si quiero hacer un arreglo, por ejemplo, de reales, ¿qué tendría que poner? Float, muy bien. Y vamos a poner, por ejemplo, variable, vamos a poner otro nombre. Medidas. Y quiero 100 posiciones. ¿Sí? ¿Está bien? Yo podría hacer, esta es una opción, ir por cada uno, digo la posición 0, la posición 1, ¿sí? Y eso que está dentro de los corchetes se llama índice, ¿sí? O sea que mediante el índice accedo a una posición del arreglo. Entonces, las medidas, en el de medidas, yo podría hacer algo así. Bien, ahí lo que estoy haciendo es, acá definí, es como que le digo al compilador que quiero crear una variable que llame medidas, que sea de tipo flotante, que guarde 100 posiciones, y acá lo que le digo es a medida mandarle esto, ¿sí? Entonces la posición 0 va a tener 1, la posición 2 va a tener 12, la posición 1 va a tener 12, en la 2 el 14, en la 3 el 15 y así. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, volvemos al código. Entonces, esto es un arreglo de caracteres. ¿Sí? Acá, ¿qué hacemos? Offstream desciende de esta clase. Si yo no pongo esto, no me va a funcionar esto. ¿Sí? Offstream lo que hace es crear archivos. Es una librería para manejar archivos. Entonces, si por ejemplo hago Offstream, este es el nombre que le puse. Se me ocurrió ponerle fs, ¿sí? Que significa archivo de salida. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Es como poner int fs, ¿sí? Es lo mismo. Nada más que offstream lo que hace es manejar archivos. Y le paso, entre paréntesis, el nombre del archivo que quiero que me haga, que me cree, ¿sí? Que se llama el nombre txt. Offstream significa, viene de salida, out, f de file, de archivo, y string de flujo de caracteres. Eso es lo que estoy diciendo acá, que quiero crear un buffer que se conecte a este nombre y que guarde las cosas ahí. Entonces cuando a este fs, que es esto, ¿no? A fs yo le mando hola mundo y mando un inline, esto lo está mandando ¿a dónde? No lo manda a la pantalla, lo manda directamente a un archivo, ¿sí? Una vez que terminé de escribir lo que quería escribir, lo tengo que cerrar. Siempre lo tengo que cerrar. ¿Por qué? Si no lo cierro yo, lo tiene que cerrar el sistema operativo. Y el sistema operativo decide cuándo y puede quedar corrupto el archivo, ¿sí? Entonces, por eso siempre tienen que cerrar los archivos. Hay un montón de comprobaciones que no estamos haciendo, pero bueno, por ahora lo dejamos así, ¿sí? Después acá, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, tomamos a ifstream, que ¿qué significa la if? ¿Qué le puedo decir? La otra es de salida, ¿esto qué significaría? Entrada, muy bien. Entonces, creamos una variable f que de ifstream y accede al mismo archivo. Vieron que es el mismo que está arriba. ¿Y qué va a tener ese archivo si yo accedo? Lo que yo le escribí, ¿no? Entonces, si me voy más abajo, aparece esto, que dice, mientras f.eof, eof significa, acá está escrito, end of file o fin de archivo, ¿sí? Cada vez que hago f.eof, lo que estoy haciendo es preguntando si llegué al fin de la línea, ¿sí? O sea, si hay algo más para leer. Vamos a hacer un ejemplo. Supongan que ustedes tienen, vamos a ver el bloc de notas, ¿sí? Y yo escribo oraciones. Hola, adiós, saludos, te quiero mucho, ¿qué más vamos a ver? Hasta luego. ¿Sí? Entonces, si chusmeamos acá, fíjense que lo que hace Leo es decirme si es fin de archivo. Entonces, yo voy leyendo, leo esto, ¿sí? Después le digo al programa, lee la siguiente línea y me dice, me devuelve adiós. Después le pido que lea la siguiente línea, lee esto. La cuarta, lee esto. La quinta, lee esto. Y si le digo que me lea la sexta, va a generar un error. Y se cierra el programa. No es que quede abierto, directamente es abrupto, ¿sí?
¿Cómo controlo yo que no tengo que leer esto porque acá no hay nada? Estoy tratando de acceder a un lugar que no existe, ¿sí? Entonces, utilizo EOF. EOF lo que me dice es que cada vez que voy leyendo, o sea, antes de leer pregunto, ¿hay algo para leer? Y me dice sí, porque no es fin de archivo. Entonces, voy preguntando por cada uno. Cuando llegué al último, el cursor saben cuál es, ¿no? El que está parpadeando. El cursor se desplaza acá abajo, ¿sí? Y le voy a preguntar, ¿es fin de archivo? Sí, porque abajo no hay nada. Entonces, al convertirse eso en verdadero, esto se convierte en verdadero, todo esto es verdadero. ¿Y esto qué significa? No, o sea que esto lo convierte en falso. El while, mientras, se repite siempre que sea verdadero. Siempre que esto sea verdad, lo va a hacer. Cuando sea falso, va a salir. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ¿es fin de archivo? Y me va a decir no. Entonces, como me dijo que no, que es falso, con este se convierte en verdadero. Entonces va a tomar las líneas. ¿Sí? En el caso de que sea verdadero esto, me va a dar falso. ¿Se entiende? La media trampita que tiene. Bueno, una vez que puedo hacer, por cada vez que pueda acceder que no sea fin de archivo, voy a hacer fe.getLine. GetLine le digo, devolverme la línea, la primera línea, ¿sí? Y lo va a guardar ¿a dónde? En cadena. ¿Sí? Le tengo que decir cuánto mide cadena. ¿Sí? Porque imagínense que tengo una línea de texto que tiene 300 caracteres. ¿Qué va a hacer? ¿Qué les parece que hace? ¿Da error directamente? Si tiene más, si yo le pongo por ejemplo 300, le pongo 250, ¿sí? Va a tratar de llenarme hasta los 250 y corta bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo acá le pongo 500, pero esto en realidad tiene 200, también cierra abruptamente, ¿sí? Porque no puede saber el compilador hasta dónde tiene que llenar. ¿Y esto qué hace? Bien, a code le mando lo que tiene cadena, ¿sí? Esto lo vienen haciendo siempre. Entonces lo que hace esto es como un visor, abre el archivo y empieza a mostrar lo que tiene, ¿sí? Y después acá, ¿qué hace? Lo cierra. ¿Cuántos buffers hay en archivos? 2. Está el de entrada y está el de salida. ¿Cómo se llama el de entrada? Ifstream, ¿sí? Y el de salida, offstream. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero tienen que hacer el ejercicio ese que dice integrador 2, ¿sí? Que es ver de una lista de números cuál es el más grande y cuál es el más chico, ¿sí? De los números. Después, el siguiente ejercicio es, tienen que crear un programa que lea valores, ¿sí? Que abra el archivo que se llama valores.txt, ¿sí? Y que abra otro archivo que se llama resultado de valores y se fije cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y después escriba el resultado acá. ¿Está bien? A este no lo tiene que hacer nada, lo tiene que leer nada más. Pero a este lo tiene que crear y escribir los resultados. ¿Sí? Y bueno, y acá está el código más o menos que va haciendo. Pregunta acá, ¿qué era EOF? Fin de archivo. O sea que acá va a ir leyendo deadline y lo va guardando acá en cadena, ¿no? Y después, ¿qué hace? No sé si lo puedo achicar un poquito. Lo que hace acá es valor recuperado como cadena, muestra mensaje y pone cadena. O sea, lo que me leyó lo mete acá y lo manda a code, ¿sí? Y después hace esto, que esto no lo vieron. Fíjense que crea una variable que se llama valor. Eso sí lo van a hacer. Y después pone atoy cadena. Atoy lo que hace es, ¿qué hace? Lo convierte. Muy bien. Porque si yo leo esto cadena, lo voy leyendo, cadena en realidad es caracteres, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, hacer esto
tener, por ejemplo, tener esto que tener, por ejemplo, esto. Son dos cosas distintas. ¿Por qué son dos cosas distintas? ¿Por qué el 2 entre comillas es distinto del 12 así? ¿Es una cadena? ¿No? Exacto. O sea, por ejemplo, si yo leo esto, porque el archivo está escrito en caracteres, ¿no? Si yo leo esto y tengo, por ejemplo, el número 1, y yo digo, bueno, le pongo el más y que lo sume. Y no lo puedo hacer. ¿Está bien? Porque son dos cadenas. ¿Sí? Tienen que ser. Entonces, esto lo que hace, convierte esta cadena en un valor. ¿Sí? Y después, ¿qué hace? Cierra los archivos. Bien, arranquen a hacer los trabajos de integración. ¿Sí? Lo del nivel. Esperen que corto el video.